¿En qué facultad y carrera estás y por qué? Estudio en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la carrera Comunicación Social. Bueno, en un principio, en la época en la que estaba en el colegio, me gustaba la materia de literatura y por ello es que entro a Comunicación Social. Posteriormente también me gustaba el periodismo. Y la única carrera que enseñaba esa materia o por la que se conocía era Comunicación Social. Luego cuando llegué a la carrera conocí otras materias que también me agradaron bastante y por eso mismo es que continué aquí. Entre ellas es televisión, también me gustó cine, fotografía. Materias que algunas no pasé aún, pero sé que por comentarios de mis compañeros que son bastante interesantes. Pero en sí la carrera me agrada bastante. ¿Qué metodología identificas que utilizan los docentes para tu aprendizaje y de tus compañeros? Bueno, se podría decir que yo soy un estudiante de pandemia, porque yo entré cuando se dio la noticia de los primeros casos de COVID-19 aquí en Cochabamba, en Bolivia. Bueno, las primeras clases que pasé fueron las del primer semestre, obviamente, las pasé de manera virtual. Claro, todos estábamos perdidos, nunca supimos la manera en que era presencialmente, por tanto, no conocimos una metodología clara con el de presencial. Muchas de esas materias que pasamos de primer semestre de manera virtual, pues las pasamos una sola clase a la semana. A veces no había clases, simplemente nos mandaban tarea. Esto porque muchos de mis compañeros con los que yo estuve antes en el preuniversitario, pues tampoco se encontraban, porque la pandemia nos sorprendió a todos y por tanto muchos de ellos tuvieron que abandonar. Eh, Se podría decir que la metodología en sí que llevaron los docentes fue la de autoaprendizaje o aprendizaje sincrónico, que consiste en que el estudiante tenía que leer un texto indicado o preparado por el docente y así él mismo poder adquirir el conocimiento. Y es sincrónico porque el mismo estudiante tenía que encargarse de adquirir ese conocimiento, de ir y encontrarse e ir a los documentos, también investigar por propia cuenta en páginas web, en textos PDF, biblioteca virtual, y tenía que informarse, estudiar por su cuenta. Por esa misma razón, muchas veces no se pasaba clases en los horarios, pero en los horarios establecidos. No solo porque no había la accesibilidad de dispositivos electrónicos o porque no había acceso a internet o porque los mismos docentes o estudiantes no manejaban todavía de manera correcta las aulas virtuales. Por tanto, como dije, esa es la metodología que nosotros conocemos. Una anécdota que tengo respecto a eso sería que cuando uno de mis compañeros o varios de mis compañeros precisamente por ese tipo de metodología no lograron, si se puede decir, aprobar varias materias porque es algo nuevo. En el colegio no te enseñan esto. En el colegio simplemente no era este tipo de metodología. Claro, porque no existía el COVID-19 o todavía no estaba acá. Pero no te enseñan a manejar redes, a manejar el teléfono, no te lo enseñan. Es todo lo contrario. Por eso mismo llegamos aquí sin estar preparados. El único apoyo que tuvimos fue el de tener alguno que otro tutorial proporcionado por las autoridades o por páginas o por grupos de estudiantes que te daban las indicaciones de cómo usar el Moodle, el Classroom o cómo usar el Meet o el Zoom. Y fue a partir de ello es que nosotros pudimos habernos guiado algo. Luego las entregas por Classroom, incluso en lo que ahora nos parece simple, era difícil aquella vez para nosotros. Recuerdo que a mí se me dificultaba a veces entregar la tarea, que era subir solo un documento Word. No sabía cómo hacerlo, me complicaba y hay veces que perdía nota por ello, porque aunque suene simple, a veces esas cosas nosotros sin tener la mínima experiencia, pues no sabemos cómo hacerlo. Por tanto, fue bastante difícil.
Esta metodología, me desvío un poco, esta metodología en sí es de autoaprendizaje, de asincrónico y más depende de uno mismo. El docente se desliga bastante porque, como dije, no solo fue el primero, sino es el segundo, el tercero, porque en primer semestre, como les digo, fue un aprendizaje propio. El docente solo te mandaba las indicaciones y tú tenías que hacerlo por ti mismo. Pero a medida que iba pasando o el semestre e ibas, así mismo los estudiantes como los docentes se iban adaptando a esta modalidad. Entonces nosotros pudimos aprender más de cómo desenvolvernos mejor en esta aula virtual y los docentes también. Por tanto, hubo más desempeño de los docentes en cuanto a su metodología de enseñanza, que era bastante buena. Recuerdo uno que otro docente que era bastante claro o que tenía muy malas referencias de manera virtual. Mejor dicho, es decir, diré de manera presencial, pero en la virtualidad se le entendía mejor, se le podía comprender el avance. Entonces resultó bien, pero después, cuando fue avanzando ya más los semestres, también noté que un tipo o cierto, se podría decir que flojera por parte de ellos, porque no muchos entraban a falta de ese control que había de las horas cumplidas, el tiempo cumplido en clase, no entraban o finalizaban la clase antes, nos mandaban una tarea y volvimos a lo mismo del principio, nos mandaban una sola tarea y ahí quedaba. Nosotros solo teníamos que entregar y no había retroalimentación prácticamente, a pesar de ser una aula virtual, el Zoom en el que podemos responder no se podía porque no había clases. Esto lo digo en algunas materias. Por tanto, este tipo de metodología, tanto de autoaprendizaje, lo asincrónico, funcionó en un principio, pero se fue deteriorando poco a poco. Me alegra que estemos volviendo a la presencialidad porque para mí es una experiencia nueva y es una nueva metodología que podré identificar en los docentes, que podré saber cómo es y si es en mayor beneficio a mi aprendizaje. ¿Qué comprendes y opinas de la trampa en exámenes académicos? Bueno, esto de las trampas, bueno, lo hemos conocido desde el colegio, se podría decir, y alguna vez lo hemos hecho o hemos escuchado de alguien hacerlo, incluso de alardear de que lo han hecho y han resultado victoriosos. En mi experiencia personal, desde el colegio sí lo he visto y también mentiría si diría que no lo he hecho alguna vez. Esto es verdad. En los exámenes, más que escuchar a tus compañeros decir nos vamos a esforzar más para el siguiente examen, en realidad es todo lo contrario. Escuchas que nos vamos a esforzar más en buscar nuevas técnicas para hacer trampa. Y eso es verdad. O escondías la chanchulla en el lapicero, en el borrador, bajo la mesa, en tu manga, escrito en el mismo pupitre, o también escrito en papelitos, incluso pasándose hojas. Hemos visto un montón. Yo sé que estudiante que diga que nunca o no lo ha visto o no lo ha hecho está mintiendo, porque es algo que se puede decir que es parte de nuestra cultura, algo que es parte nuestro, más que todo de los estudiantes. Bueno, claro, también existen excepciones. Como digo, sí lo he visto. En mi opinión está, pues, lo más correcto, lo ético es que está mal, evidentemente, porque en una prueba académica no se trata de aprobar, se trata de... Es una prueba a tus conocimientos adquiridos durante el semestre o el curso. Por tanto, es una prueba no solo de la materia, es una prueba de ti mismo, para ti mismo, para ver si, oye, es para ver si estás preparado, para ver si te puedes decir a ti mismo, oye, estoy listo para hacer esto, estoy listo para entrar al mundo profesional y hacer esto. Para mí así es, porque es verdad. Pongo el ejemplo de un médico. Si un médico hace un montón de trampas en un examen y le sale bien y sale con la mayor nota, entonces este médico va a poder, puede ser que se titule, entonces, ¿cómo le va a ir en su vida profesional? Entonces, ¿cuántos pacientes estarán en riesgo? O si este mismo estudiante con estas notas de trampa obtiene un 100 y gracias a ese 100
puede acceder a una beca en el extranjero, entonces le estaría quitando la oportunidad a un estudiante que verdaderamente se esforzó estudiando, se mató, se quemó las pestañas estando hasta madrugadas estudiando. Se le quita la oportunidad a raíz de una trampa y puede que vaya a estudiar gracias a la beca, pero no rendirá la beca, no solo va a quedar mal a él, hará quedar mal a la casa de estudios, le quitará, y es lo importante, que le va a quitar el puesto a un estudiante que sí se lo merecía. Por tanto, no solo hablo de la trampa, sino hablo más que todo de las trampas, mejor dicho, y no solamente en el examen. En sí está mal, está muy mal. Esa es mi opinión. No es ético, no es moral, traiciona los principios de la casa de estudios, traiciona los principios de uno mismo, pese a que uno no le puede importar. Y se puede decir que es una pérdida de tiempo para sus compañeros, para su docente, que si bien se pueden esforzar en enseñarle a aprender la materia. ¿Hiciste trampa o conoces algún caso? ¿Nos podrías comentar tu experiencia? O Bueno, como mencioné en la pregunta anterior, mentiría si yo dijera que nunca he hecho trampa o si no conociera casos. Bueno, yo sí conozco casos y también he tenido alguna experiencia. Lo he hecho también. En el caso, esto va desde el colegio, como dije. Va desde la primaria, incluso puede ir desde el kinder, porque si cada uno de nosotros hace memoria, esto cuando éramos muy pequeños, siempre había una cosa pequeña, desde más grande o pequeña que sea, que no comprendíamos y por tanto nosotros agarrábamos, quizás volteábamos nuestra cabeza al lado del compañero y siempre veíamos. En ese entonces quizás fue inocente, pero sin darnos cuenta nosotros estábamos haciendo trampa, porque hay algo que no comprendíamos. En vez de preguntar o pedir ayuda para comprender el problema, lo primero que hacíamos era ver al costado de nuestro pupitre, al compañero, cómo está haciendo, qué tal puede hacer, si puedo hacer lo mismo, si estoy haciendo bien, dudando, ¿no? Ya en la secundaria ya sabes lo que estás haciendo. Entonces este es el recurso para aquellos estudiantes, y me incluyo, para aquellos estudiantes que sí tienen problemas de aprendizaje, que sí tienen problemas para captar la atención o que simplemente son flojos. Eh, es un recurso que se utiliza la trampa, es un recurso invaluable para el tramposo. Entonces nosotros desde pequeños nosotros comenzamos a cultivar estas técnicas, se podría decir, de trampa. Porque yo recuerdo que desde el primer papelito que nos lanzábamos con la respuesta hasta el lápiz en el que iba envuelto el papel, nos dábamos formas. Sí hice trampa, la primera vez que recuerdo haber hecho trampa alguna vez es en un examen, sí. No había estudiado, fue en el colegio evidentemente. No había estudiado, sí le pedí la respuesta a compañeros. También me hice pasar papelitos, anoté en el brazo el común y pues sí lo he hecho. También conozco casos, evidentemente, mis mismos compañeros que también realizaban las mismas técnicas que yo. En el caso de la universidad, pues se podría decir que cuando tú entras a la universidad entras ya con otra mentalidad. Bueno, en mi caso yo entré con una mentalidad que decía hacer trampa no me sirve de nada porque tengo que aprender algo. Entonces, si hago trampa ahora, no aprendo nada. Entonces, el único que se va a llegar a perjudicar a la larga o a corto plazo soy yo. Entonces, por esa misma razón, opté más que todo por estudiar que hacer trampa. Pero eso no significa que la trampa esté ausente de nuestra vista. En una anécdota o experiencia que tuve fue en los cursos preuniversitarios, en el que sí fueron intensivos en un mes. Entonces, al ser 4 cursos en el curso preuniversitario, en un solo mes, 2 parciales, entonces directamente muchos estudiantes se sentían bastante presionados. Y las materias eran relativamente difíciles porque mucho de lo que ellos te pedían no lo habíamos avanzado en el colegio. O quizás algunos compañeros sí, pero en mi caso no.
había mucho contenido que no lo había avanzado, entonces era algo nuevo para mí. Tenía que aprender por mí mismo cosas que no sabía o reprobaba. Y todos sabemos que reprobar un curso preuniversitario o alguna materia de la universidad es perder tiempo, es perder dinero y es bastante fatal para nosotros. Entonces, siendo el curso preuniversitario, he visto que no solo en mi caso, sino es que varios compañeros estaban optando por tratar de hacer trampa en los exámenes, a pesar de las varias advertencias que había por parte de los encargados o de este curso, ¿no? Que nos decían al mínimo rastro de trampa, al mínimo movimiento de los estudiantes, al mínimo a la mínima sospecha de trampa son expulsados, sin decir nada. Nos leían el reglamento, entonces bajo ese riesgo aún así se hacía trampa. Obviamente no diré que compañeros, pero sí vi que lo hacían, ¿no? También a mí me pasaron alguna que otra notita y la acepto. Por la desesperación en el momento quizás de las pruebas también acepté y copié. Pero sí lo vi, tuve experiencias. También tuve una experiencia en la que un compañero se hizo descubrir y entonces fue echado ese mismo momento del curso. Desde ese entonces yo escarmenté, entendí que la trampa podía significar perder tu depósito de la matrícula, de todo. Era prácticamente bastante daba miedo, daba miedo. Sí, esas son mis experiencias en cuanto a la trampa, ¿no? Tanto a nivel personal y a nivel experiencia de mis compañeros. ¿Crees que es importante aprobar o aprender? ¿Y por qué? Bueno, aprender o aprobar. Lo correcto y lo que se debe hacer es aprender. Aprobar se va a dar por sí solo, ¿no? A lo largo de esta carrera o del tiempo en el que voy en ella, estoy ahora mismo en cuarto semestre, es que he aprendido que es muy conveniente y que lo correcto es aprender. ¿Por qué? Bueno, cada materia te abre otra, es evidente, es lógico, ¿no? Pero es bastante importante porque si yo paso, es decir, estadística, y llego a metodologías uno y no sé estadística, ¿cómo voy a realizar investigaciones? En ese sentido digo que es importante. Si yo aprendo o no aprendo, digamos, teorías sociológicas, podré pasar a teorías sociológicas 2 evidentemente. Por eso mismo, el punto o lo que quiero decir es que es muy conveniente y es lo correcto aprender en vez de aprobar, porque te abre espacios para poder adquirir nuevos conocimientos o complementar los conocimientos que ya tienes. No podemos pasar a comunicación y educación sin saber antropología social y cultural, ¿verdad? Por eso mismo, no sé si soy muy claro en el punto o en el que quiero decir es que es necesario y es ético, es moral a aprender antes que aprobar. Solo así. Y si tendría que volver a recalcar puntos que dije anteriormente, los voy a decir. Porque, ¿de qué sirve un profesional que se titule sin saber nada, que aprobó cada materia y se tituló a raíz de haber hecho trampa, a raíz de solo haber querido aprobar por aprobar? Entonces, ¿qué tenemos? Profesionales que son incompetentes en su área, profesionales que no tienen ética de entrada, profesionales que no tienen moral, profesionales que no están nada preparados y que lo único que van a hacer es quedar mal ellos, quitarle oportunidad a sus compañeros que sí se esforzaron y prácticamente hacer quedar mal a la casa de estudios, posicionándonos en un puesto muy bajo a nivel de universidad. Porque muchos de nosotros conocemos, ¿verdad? A esas personas que son de fácil hablar, que tienen buena carisma, que tienen buena palabra, que se llevan bien con gente y que tarde o temprano entran a puestos de trabajo por eso mismo, porque en algunos casos quizás es algo estereotipado de las chicas que son simpáticas, entran como presentadoras, pero a la vez no están preparadas porque creen
tener buen aspecto es lo único que se necesita para poder ser presentador, y la teoría, lo que se debe hacer, está de más. Entonces ahí es donde ellos quedan mal, ahí es donde nosotros quedamos mal. Entonces eso se puede decir que es una consecuencia de lo que es solo aprobar y no aprender. Es eso. Y mucho de esto tienen culpa los mismos docentes, que muchos de ellos hemos escuchado que puede ser que tú le canses al docente y digas, ay, aprobar, listo, adiós. Y yo he visto, no puedo decir nombres, pero sí he visto esos casos. A la vez he visto de compañeros mismos que se sobacan entre ellos estas acciones. Solo les importa aprobar. Y he estado en conversaciones así entre compañeros que dicen, total de vencer esta materia. Total de terminar esta materia, no les importa esa materia. Y no son materias, no son cualquier materia, son materias importantes porque todas son troncales. Solo las optativas son las que quizás puedes decir, no es importante porque tú decides qué es lo que te va a importar cuando son optativas, ¿verdad? En ese sentido lo digo. Es muy importante aprender. Es importante aprender. Porque de ahí es donde va. Eso es prácticamente lo que te va a definir como profesional en tu área, ¿no? En nuestro caso, comunicadores. No puede haber periodistas que escriban sandeces en los diarios, ¿no? No puede haber presentadores de televisión que escriban o que presenten un programa sin tener idea. No pueden haber auditores de comunicación que no tengan idea de lo que van a hacer, o entre otras ramas que maneja la carrera. Personas incompetentes es lo que más abunda, se podría decir, en cuanto a este caso de aprobar o aprender, ¿no? Se define bastante. Y en conclusión, en esta pregunta, mi opinión es que es muy importante que todos los estudiantes pensemos primero en aprender. Aprobar se va a dar por sí solo, a raíz de lo que aprendamos, y nos va a servir mucho en el futuro, como profesionales éticos y morales. ¿Cuáles crees que sean los beneficios y consecuencias de aprobar por aprobar o hacer trampa? Bueno, los beneficios se podría decir que es lo lógico, ¿no? Aprobar. Y las consecuencias son varias. Las consecuencias pueden ser que te afecten a nivel profesional, tanto a nivel que le afecte a la misma institución en cuanto a imagen, que le afecte a la institución en la que trabajas, que le afecte a las personas que sí son capaces de realizar su trabajo, y lo más importante es que te afecte a ti mismo porque no podrás optar por otro trabajo. Me explico. Tanto en la institución, a la institución a la que le va a afectar, es una consecuencia, es en el sentido en el que muchos van a juzgar y dicen, este profesional salió de la Universidad Mayor de San Simón, pero hace tan mal su trabajo. Entonces le da una mala imagen a la universidad. Una mala imagen en cuanto a estatus, se podría decir, en cuanto a valor, nos baja. A la institución a la que trabaja, pues evidentemente porque va a hacer mal su trabajo. Entonces la empresa va a tener errores, va a tener igualmente un deterioro de la imagen a raíz de estos profesionales que no tienen idea. Y por eso. Otro a nivel profesional es porque tú prácticamente, si tú fracasas en tu trabajo, entonces te pueden despedir, pero también tienes una carta, una de recomendación, o que no vas a poder optar por una buena carta de recomendación, o también las mismas empresas van a recomendar o no te van a recomendar para otros trabajos. Y a nivel personal, porque prácticamente al haber solo aprobado, y cuando te digan tú haz esto, haz un análisis de comunicación, haz una investigación dentro de la institución, haz una investigación, tú no vas a saber cómo hacerlo. Entonces no vas a poder decir ese mismo rato, voy a regresar a la U, aprendo esto y vuelvo. No, porque ya has aprobado y de alguna manera lo has hecho. Entonces eso se asume, no puedes volver atrás. Te queda continuar. Continúas y está, ahí te quedas, y entonces estás el único que se ha perjudicado.
el único que tiene la culpa es uno mismo, al haber solo pensado en aprobar en vez de aprender. Solamente se daña a uno mismo, solo por tener un solo beneficio, y ese beneficio es aprobar únicamente, es aprobar una materia, cuando los beneficios pueden ser múltiples si simplemente uno se dispone a aprender. Y estos beneficios son contraproducentes a las consecuencias. Que haces quedar bien a la universidad, puedes optar por becas, quedas mucho mejor a nivel académico, puedes mejorar tanto una institución para la que trabajas que cuando en algún momento pueda terminar tu carrera ahí, puedes tener una excelente carta de recomendación. Te puedes, como a nivel personal, te puedes especializar en la carrera, te puedes volver especialista en otras ramas, porque somos una carrera que tiene bastantes ramas. Nos podemos especializar, entonces uno está tan seguro de uno mismo, de lo que sabe y de lo que hace, que no duda de uno mismo al realizar su trabajo. Por eso digo que esas consecuencias que mencioné, esas consecuencias y beneficios que mencioné son bastante importantes tener en cuenta. Y tener en cuenta muy en claro las consecuencias. Porque eso es lo que resalta más, se podría decir. Porque los beneficios, como les dije, es solo aprobar. Pero si aprendes son bastantes. Si apruebas solo por aprobar, entonces las consecuencias son bastantes. En sí, si tú tomas el camino correcto de aprender, tienes varios beneficios. Si tomas el camino incorrecto, que es solo aprobar por aprobar, entonces tienes bastantes consecuencias que te pueden no solo afectar a ti, como mencioné, a terceros, a la institución, a la casa de estudios, a ti mismo, a tu figura como profesional, a tu imagen como profesional. Porque al final de cuentas, si tú quedas mal, entonces quedas desempleado y se van al tacho, se pueden ir tus 5 años de carrera, ¿no? Bueno, en mi opinión es eso. Y como última pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Es un tema bastante interesante y en el que no muchos pisan, pues no se habla mucho de esto, ¿verdad? Y a pesar de que es un tema que está muy presente y muy arraigado a las costumbres de los estudiantes, se pueden ver este tema de aprobar por aprobar desde el colegio, ¿no? En el que hacíamos prácticamente reforzamiento, hacíamos trabajitos, bailábamos para las horas cívicas solo por un puntito, los profesores te hacían hacer un montón de cosas. En mi caso yo comento una experiencia que es en el que los profesores te hacían arreglar sillas del colegio, de su aula, del aula que ellos eran responsables. Te hacían arreglar sillas para poder regalarte un punto, para hacerte aprobar, para no mandarte a reforzamiento. Y algunos te decían, no, tú tienes que bailar para poder tener tus puntos, tú tienes que hacer esto. Entonces, ni siquiera a los mismos docentes del colegio les importaba si tú aprendías. Prácticamente ellos te querían dar nota para que tú apruebes únicamente. Pues no les importaba si ellos habían hecho quizás un buen trabajo, o si no lo habían hecho, o si el estudiante necesitaba otro tipo de ayuda para poder captar la información, para poder captar lo que trataba de comunicarle el docente cuando le estaba enseñando, ¿no? Quizás había un problema ahí. También se encuentra evidentemente en la universidad, y eso que en la universidad esto de aprobar por aprobar se ve bastante, ¿saben? Y esto es por la facilidad que hay. ¿Por qué? Durante la virtualidad ha habido mucha trampa, bastante trampa. Los exámenes se hacían por formulario en Google, ¿no? En Google. Y bueno, tú dabas tu formulario, abrías otra página, ibas al PDF, buscabas las respuestas, respondías. Eso hacías, era bastante fácil en la virtualidad. Y en la presencialidad, ahora que vamos casi un semestre, bueno, en mi primer semestre, también se puede ver esto. Se ve bastante, ¿saben? Los estudiantes, a pesar de las múltiples advertencias, a pesar de que les dicen, te estoy viendo, deja de hacer eso, lo siguen haciendo. Entonces es una costumbre que está muy arraigada a nosotros mismos, a nuestra cultura como estudiantes. Es una costumbre que es muy deshonesta con nosotros mismos.
Por eso mi opinión es que es un tema muy importante y es bastante interesante y tiene mucho que tomar ese tema, mucho en la investigación que están realizando, que me comentas. Sé que no van a tener problemas para obtener datos porque en sí no solo su público meta es el que tiene este problema o el que pasa eso, sino es toda la universidad, son todos los estudiantes. Si bien hay bastantes excepciones, también hay muchos más actores que cometen estos actos que no son nada éticos con uno mismo, ¿no? Sí, es un tema bastante interesante. Es bastante interesante. Bueno, también recomendaría, en realidad les recomendaría, bueno, yo no sé mucho de esto, todavía estoy eh, en la materia de métodos uno. Es que es un tema bastante interesante y no, más que una recomendación, es una aprobación, más que, no sé cómo explicarme, es como una aprobación o algo así que ustedes hayan tomado más en cuenta el enfoque cualitativo que el cuantitativo, porque sí es un tema que tiene que ver bastante con los mismos estudiantes y que solo se puede tratar con los actores, ¿verdad? Y eso me da a entender la calidad del trabajo, porque el hecho que me entrevisten a mí, un estudiante, que estén cara a cara con el estudiante, que se molesten en buscar a cada uno de estos actores, que tenga algo que ver, que haya tenido alguna aproximación a esto, es muy interesante y habla mucho de la calidad del trabajo que están realizando. Y bueno, eso es lo que opino del tema. Gracias.